Nunca olvidaré el día en que vi desaparecer el brillo en los ojos de mi hija. Fue como si, de repente, Mercedes dejara de verme como su madre y comenzara a mirarme como una carga, un problema, un estorbo que había que tolerar. Yo, Consuelo Ortiz, que había dedicado 68 años de mi vida a cuidar de los demás, me convertí en invisible dentro de las paredes de mi propio hogar. No sabía entonces que el desprecio podía doler más que la muerte misma, ni que el silencio de mi propia sangre sería más ensordecedor que la soledad que dejó Antonio al partir. Aún recuerdo el aroma a jazmín que inundaba nuestro pequeño piso en el casco antiguo de Cádiz. Era febrero de 1995 y hacía apenas 3 meses que habíamos enterrado a Antonio. Mi Antonio, con sus manos curtidas por el mar y su sonrisa que olía a sal. 42 años juntos, y de pronto, un infarto se lo llevó mientras dormía a mi lado. Ni siquiera pude despedirme. El día que llegué con mis maletas a casa de Mercedes, en aquel barrio nuevo de las afueras, sentí que algo no estaba bien. Mi hija me recibió con un abrazo frío, como quien cumple un trámite necesario. Su marido, Javier, apenas levantó la mirada del periódico. «Tu habitación está arriba, mamá», dijo Mercedes señalando una pequeña estancia junto al trastero. Era el cuarto de planchar, pero lo hemos adaptado. ¿Adaptado? Qué palabra tan cruel cuando se refiere al espacio donde una viuda de 68 años pasará el resto de sus días. Una cama individual, un armario pequeño y una mesita de noche que cojeaba. Ni siquiera habían quitado la tabla de planchar, que permanecía plegada en una esquina como un recordatorio silencioso de la verdadera función de aquel cuarto. No esperaba un palacio, les dije intentando sonreír, pero al menos podríais haber puesto una silla. Mercedes miró a Javier y éste se encogió de hombros. Ya veremos, mamá. Ahora hay que organizar muchas cosas. Cosas. Yo me había convertido en una cosa que había que organizar. Durante las primeras semanas intenté hacerme útil. Preparaba la comida como siempre había hecho, con esos guisos tradicionales que a Mercedes tanto le gustaban de pequeña. El primer rechazo vino una tarde mientras servía un potaje de garbanzos con espinacas. Mamá, ya no comemos estas cosas, dijo Mercedes apartando el plato. Javier tiene el colesterol alto y los niños prefieren comida más moderna. Sentí como se me encogía el corazón. Pero si es la receta de la abuela Pilar, murmuré. Exacto, respondió ella, recetas de otra época. Como tú. La crueldad puede esconderse en las palabras más simples. Como tú. 2 palabras que me convertían en algo obsoleto, en un recuerdo incómodo de un tiempo pasado. Esa noche lloré en silencio abrazada a la almohada, como no había llorado ni siquiera cuando enterré a Antonio. Las comidas se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Pronto dejaron de avisarme para cenar. Pensábamos que ya habías comido, era la excusa. A veces encontraba algo envuelto en papel de aluminio en la nevera, otras veces, ni eso. Mis nietos, Carlos y Elena, de 15 y 13 años, me saludaban por compromiso, siempre con prisa, siempre camino a algún lugar donde yo no estaba invitada. Una mañana de abril, mientras limpiaba mi pequeña habitación, encontré a Mercedes revisando mi bolso. ¿Qué haces?, pregunté sorprendida. Ella ni siquiera se inmutó. Busco el dinero de la pensión, mamá. Acordamos que contribuirías a los gastos de la casa. No habíamos acordado nada, pero saqué mi cartera y le entregué casi todo lo que tenía. Gracias, dijo guardándolo en su bolsillo. Por cierto, intenta no usar tanto la calefacción. La electricidad está carísima. Esa tarde, con apenas 5.000 pesetas en el bolsillo, salí a caminar por Cádiz. Necesitaba respirar el aire salado del Atlántico, sentir que seguía viva. Me senté en un banco frente al mar, donde Antonio y yo solíamos contemplar los atardeceres. Una pareja de ancianos pasó tomada del brazo, riendo como adolescentes. Les seguí con la mirada hasta que desaparecieron, llevándose consigo la imagen de lo que podría haber sido mi vejez. El verdadero aislamiento comenzó cuando Mercedes reorganizó la casa. Mi habitación se convirtió en mi cárcel y mi refugio. Es mejor que no bajes cuando tenemos visitas, mamá. ¿Sabes cómo te pones a repetir las mismas historias? No bajé. Dejé de usar el salón, la cocina se convirtió en territorio hostil.
El baño principal quedó prohibido porque los niños necesitan intimidad. Me asignaron el pequeño aseo de servicio, con su ducha estrecha donde apenas cabía. Una noche, escuché a Mercedes y Javier discutir en la cocina. No podemos seguir así, decía él. Tu madre ocupa espacio y recursos. ¿Y qué propones?, respondió ella. Que la envíe a una residencia con la miseria de pensión que tiene. Podríamos vender su piso del centro, sugirió Javier. Con eso pagaríamos una buena residencia durante años. Se referían al pequeño apartamento donde había vivido con Antonio, mi hogar durante más de 4 décadas. El único lugar donde aún podía sentir su presencia. Ese piso será para Carlos y Elena, sentenció Mercedes. Es lo único de valor que nos dejará cuando falte. Hablaban de mi muerte como quien habla del tiempo, con esa indiferencia casual que hiere más que cualquier insulto directo. El día de mi cumpleaños, en junio, esperé en vano algún gesto. Una tarta, una felicitación, cualquier señal de que recordaban que seguía existiendo. Nadie mencionó nada. Durante la cena, a la que fui invitada porque había visitas, me atreví a decirlo: hoy cumplo 69 años. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mercedes tosió incómoda. Mamá, siempre buscando protagonismo. Las risas nerviosas de los invitados me atravesaron como cuchillos. Aquella noche tomé una decisión. No podía seguir viviendo como un fantasma en casa de mi propia hija. Rebusqué entre mis cosas y encontré el número de teléfono de Dolores, una antigua vecina del centro que siempre me decía que la visitara. La llamaría al día siguiente. Mientras miraba por la pequeña ventana de mi habitación hacia las luces de Cádiz a lo lejos, pensé en Antonio. ¿Qué harías tú?, le pregunté en silencio. El viento mecía suavemente las cortinas, como si quisiera traerme su respuesta desde algún lugar lejano. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente sola. Había sobrevivido a una guerra, a la pobreza, a la pérdida. Sobreviviría también al desprecio de mi propia hija. Lo que no sabía entonces es que el destino tenía preparada una revelación que cambiaría para siempre nuestra historia familiar. Una verdad oculta durante décadas que explicaría el rencor inexplicable de Mercedes, y que me devolvería, de la forma más inesperada, las riendas de mi propia vida. Antes de que el desprecio de Mercedes inundara mis días, hubo tiempo de sol y risas en esta misma ciudad de Cádiz. Mientras camino por la plaza de San Juan de Dios, los recuerdos florecen como los naranjos que bordean sus aceras. Aquí, a mis 68 años, cada esquina guarda una historia de cuando la vida me sonreía, de cuando ser Consuelo Ortiz significaba algo más que ser una carga. Durante casi 3 décadas, entré cada mañana por la puerta del Colegio San Felipe con la cabeza alta y un maletín lleno de libros y sueños ajenos. La señorita Consuelo, así me llamaban los niños y sus padres. Enseñaba literatura y lengua, les hablaba de García Lorca, de Miguel Hernández, de esos poetas que sobrevivieron en mis labios cuando la dictadura quiso borrarlos de los libros. Recuerdo cómo brillaban los ojos de mis alumnos cuando les recitaba a escondidas Nanas de la Cebolla, o La casa de Bernarda Alba. Doña Consuelo tiene el don de hacer que las palabras bailen, escribió una vez el director en mi evaluación anual. Quizás por eso, cuando me jubilé en 1992, organizaron aquella fiesta sorpresa donde antiguos alumnos, algunos ya con hijos propios, vinieron a agradecerme. Mercedes estaba allí, sonriendo, aparentemente orgullosa. Mi madre, la que enseñó a leer a media Cádiz, presumía entonces. Ahora me pregunto si ya escondía el resentimiento tras esa sonrisa. Pero antes de las aulas, antes incluso de Mercedes, estuvo Antonio. Le conocí un atardecer de julio de 1953 en La Caleta, esa playa que parece un abrazo del mar a la ciudad. Yo leía sentada sobre una toalla mientras el sol se rendía al horizonte. Él pasó vendiendo sardinas recién pescadas, con el rostro tostado por el sol y una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del Atlántico. ¿Le gustan las sardinas a la bella lectora?, me preguntó con ese acento cantarín de los gaditanos de pura cepa. Me gusta más Becker que el pescado, respondí sin levantar la vista del libro. Pues las sardinas alimentan el cuerpo, y Becker, el alma. ¿No le parece que necesitamos ambas cosas para vivir? Levanté la mirada, vencida por la curiosidad,
Y me encontré con unos ojos tan azules como el mar que contemplaba cada día desde su barca. Nos casamos un año después en la Catedral de Carij. Él siguió siendo pescador. Yo empecé a dar clases particulares hasta conseguir mi plaza en el colegio. Vivíamos en un pequeño piso cerca de la Viña, el barrio pesquero por excelencia. Por las noches, Antonio me contaba historias del mar mientras yo corregía exámenes. Hoy el Atlántico estaba bravo, Consuelo. Como tú cuando te enfadas. Y reíamos, como solo ríen los que se saben amados incondicionalmente. Durante 5 años intentamos tener hijos sin éxito. Las visitas al médico, las esperanzas rotas mes tras mes, los tratamientos que no funcionaban. Antonio siempre decía, si el mar a veces no da peces, no es porque esté vacío, sino porque guarda algo mejor para mañana. Su optimismo era mi ancla cuando la desesperanza amenazaba con ahogarme. Y entonces, cuando ya habíamos aceptado que seríamos solo nosotros dos, llegó Mercedes. No de la forma que esperábamos, pero llegó. Eran tiempos difíciles, finales de los años 50, y una antigua alumna mía apareció en nuestra puerta una noche de tormenta. Embarazada, sola, repudiada por su familia. Se llamaba Teresa. Ayúdeme, señorita Consuelo, suplicó empapada bajo la lluvia. La acogimos sin pensarlo. Teresa murió dando a luz a una niña hermosa. En su lecho de muerte nos hizo prometer que cuidaríamos de la pequeña como si fuera nuestra. Los trámites de adopción en aquella España franquista fueron complicados, pero Antonio conocía a gente en el ayuntamiento, personas que le debían favores por pescados regalados en tiempos de escasez. Mercedes Ortiz Valiente, así la registramos. Nunca le ocultamos su origen, pero siempre le dejamos claro que la habíamos elegido como hija del corazón. Qué felices fueron aquellos años. Antonio volvía oliendo a mar y con juguetes improvisados hechos de conchas y madera para la niña. Yo le enseñaba a leer antes de tiempo, maravillada por su inteligencia precoz. Los domingos paseábamos los tres por el paseo marítimo, comiendo helados de la heladería Flor, esa que sigue allí, en la esquina de la calle ancha. Mercedes en medio, cogida de nuestras manos, saltando cada 3 pasos como si la vida fuera un juego interminable. Cuando Mercedes cumplió 15 años, Antonio le regaló un guardapelo de plata con las fotos de Teresa y nuestras. Para que siempre lleves contigo a todos los que te quisieron, le dijo. Ella lo usó durante años. Me pregunto si aún lo conserva, si en algún rincón de su joyero queda algo del amor que una vez nos profesó. La adolescencia fue complicada, como suele serlo. Mercedes era rebelde, cuestionaba todo. ¿Por qué me adoptasteis? ¿Por lástima? ¿Por quedar bien con el cura del barrio? Preguntas afiladas como anzuelos que se clavaban en mi pecho. Antonio siempre sabía qué responder. Te adoptamos porque eras tú, Mercedes. No cualquier niña, sino tú. Como si el mar te hubiera traído específicamente a nuestra orilla. Cuando terminó el instituto con notas brillantes, conseguimos ahorrar lo suficiente para enviarla a la Universidad de Sevilla. Quería estudiar Derecho, ser abogada, defender a los que no tienen voz, decía entonces con pasión. Antonio vendía hasta el último pescado de su jornada, yo daba clases extra los fines de semana. Todo para que ella tuviera lo que nosotros no pudimos. En Sevilla conoció a Javier, hijo de una familia acomodada con negocios inmobiliarios. Cuando vino a presentárnoslo, noté algo diferente en ella. Una manera nueva de hablar, de vestir, incluso de mirarme. Como si de repente nuestro pequeño piso en la Viña, que antes le parecía un castillo, se hubiera convertido en una chabola vergonzante. Se casaron en 1980, en una ceremonia ostentosa que apenas pudimos costear. Antonio vendió su barca y compró una participación en un pesquero mayor para poder pagar aquel banquete. Por la felicidad de nuestra niña, Consuelo, que se lo merece todo, me dijo cuando le pregunté si no era demasiado sacrificio. Aquel día, mientras bailaba con su padre, Mercedes parecía genuinamente feliz. Fue la última vez que vi esa conexión entre ellos, ese amor puro que nos había unido como familia. Los años pasaron. Nacieron Carlos y Elena. Nosotros envejecimos. Antonio cada vez salía menos a pescar hasta que la artritis le amarró definitivamente a tierra. Yo seguí dando clases hasta la jubilación. Las visitas de Mercedes se espaciaron. Siempre había excusas. Los niños,
el trabajo, las vacaciones en la Costa del Sol con la familia de Javier. Y ahora, sentada en este banco frente al mar que tanto amaba Antonio, me pregunto en qué momento exacto se rompió el hechizo. ¿Cuándo dejamos de ser la familia feliz de los paseos dominicales? ¿Cuándo mi hija dejó de ver en mí a la madre orgullosa y comenzó a verme como una reliquia incómoda? El contraste entre aquellos días luminosos y la oscuridad actual me oprime el pecho como una mano invisible. Pero aún guardo, como un tesoro en el fondo del mar, cada recuerdo de felicidad. Cada lección impartida con pasión, cada regreso de Antonio con el rostro cansado pero sonriente, cada te quiero susurrado por Mercedes antes de dormir. Esos recuerdos son míos. Ni Mercedes, ni Javier, ni la vida misma pueden arrebatármelos. Son el faro que me guiará en la tormenta que presiento se avecina. Porque algo me dice que esta historia, nuestra historia, aún guarda secretos por revelar. El desprecio, como el veneno, se intensifica lentamente hasta que ya no hay antídoto posible. Lo comprendí un domingo de julio, cuando Mercedes organizó una comida para celebrar el ascenso de Javier en su empresa inmobiliaria. La casa se llenó de personas que yo apenas conocía, compañeros de trabajo, vecinos del exclusivo barrio nuevo donde habían comprado un chalet, y algunos familiares de Javier que me miraban como si fuera un mueble viejo que no combinaba con la decoración. Me vestí con mi mejor conjunto, un traje azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y me peiné con esmero. Quería estar presentable, demostrarle a Mercedes que su madre aún conservaba la dignidad de aquella profesora que una vez había sido. Me apliqué incluso un poco de colorete, algo que no hacía desde el funeral de Antonio. Bajé las escaleras despacio, agarrándome a la barandilla con mis manos temblorosas, y entré al salón donde ya estaban todos reunidos. El murmullo de las conversaciones disminuyó momentáneamente. Mercedes, que servía unas copas de vino, me miró con expresión contrariada. «Mamá, no sabía que ibas a bajar», dijo acercándose a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensaba subirte luego un plato a la habitación». «Es el ascenso de Javier», respondí. «Quería felicitarle personalmente». Ella miró a su alrededor, visiblemente incómoda. «Bueno, siéntate allí en la esquina, pero no interrumpas las conversaciones, ¿vale? Estos son temas de trabajo». Me señaló un pequeño taburete apartado, junto a la puerta de la cocina, como si yo fuera la servidumbre en lugar de su madre. Tragándome la humillación, me senté donde me indicó, convertida en mera espectadora de una obra teatral donde todos tenían papel menos yo. La comida transcurrió entre bromas que no entendía, conversaciones sobre inversiones y nombres de personas desconocidas. Nadie me dirigió la palabra, excepto la madre de Javier, doña Amelia, que se acercó con una sonrisa condescendiente. «Consuelo, Mercedes me ha contado que estás teniendo problemas de memoria últimamente», dijo en voz alta, para que todos la escucharan. A mi cuñada Remedios le pasaba igual, ¿sabes? Al final tuvieron que llevarla a una residencia especializada. Estaba encantada allí, decía que era como un hotel. La sangre se me heló en las venas. No tenía ningún problema de memoria. Era una excusa, una mentira que Mercedes estaba propagando para justificar mi eventual destierro. Antes de que pudiera responder, mi nieto Carlos, que pasaba por allí con un plato de jamón, intervino. «La abuela no se acuerda ni de qué día es hoy. Sus 15 años no le habían enseñado aún el respeto que merecen los mayores. El otro día le pregunté dónde había dejado mi videojuego y me dijo que ella no había tocado nada, pero luego lo encontré en su habitación». «Yo no he cogido ningún videojuego, Carlos», protesté. «Nunca entro en tu cuarto». «¿Veis?», dijo él mirando a su alrededor, como un pequeño fiscal presentando una prueba irrefutable. «Siempre niega todo». Las risitas disimuladas fueron como pequeñas puñaladas. Elena, mi nieta de 13 años, normalmente más dulce que su hermano, se unió al cruel espectáculo. «El problema es que la abuela no entiende cómo funciona nada en esta casa», dijo con ese tono de superioridad tan propio de los adolescentes. «El otro día la pillé intentando usar el microondas para calentar un tazón de metal». Era cierto. Había cometido ese error. En mis tiempos las cosas se calentaban en el fuego, no en cajas mágicas con botones incomprensibles.
Pero de ahí a convertirme en objeto de burla pública había un abismo que mis propios nietos habían cruzado sin remordimiento. El momento cumbre llegó cuando Javier, envalentonado por el vino y los halagos, decidió hacer un brindis. «Quiero agradecer a todos vuestra presencia hoy», comenzó levantando su copa. «Este ascenso significa mucho para nuestra familia. Por fin podremos hacer esas reformas en la casa que tanto necesitamos». Sus ojos se posaron en mí por un instante antes de añadir, y quizás incluso buscar un lugar más apropiado para la madre de Mercedes, donde tenga todas las atenciones que aquí no podemos darle. Los invitados asintieron, como si acabara de anunciar un acto de generosidad suprema en lugar de la expulsión de una anciana de su único hogar. Mercedes sonrió, levantando también su copa en señal de acuerdo. Ni siquiera se molestó en mirarme, en comprobar el efecto devastador que aquellas palabras habían tenido en mí. Sentí que me faltaba el aire. Con la poca dignidad que me quedaba, me levanté y salí del salón sin decir palabra. Nadie me siguió, nadie preguntó si me encontraba bien. Las risas y las conversaciones continuaron como si yo nunca hubiera estado allí. Esa noche, encerrada en mi pequeña habitación, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por la humillación, sino por la constatación de que mi propia familia me había convertido en una extraña. En ese momento comprendí que el cariño, como la salud, solo se valora cuando se pierde. Los días siguientes, el comportamiento de Carlos y Elena empeoró. Ya ni siquiera disimulaban su desprecio. «Abuela, otra vez con ese jersey viejo», me espetó Elena una mañana. «Das vergüenza cuando vienen mis amigas». Carlos directamente me ignoraba, como si yo fuera invisible, o me hablaba en ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños. «Abuela, el beallo de abeajo no se puede usar. ¿Entiendes?» Sus habitaciones estaban vetadas para mí. Una vez, intentando dejarle a Elena un pañuelo de encaje que había sido de mi madre, encontré la puerta cerrada con llave. «No quiero tus trastos viejos», me gritó desde dentro. «Tíralos o dónaselos a algún museo, donde deberían estar las cosas antiguas como tú». Palabras crueles de una niña que una vez se dormía en mis brazos mientras le contaba cuentos de princesas y dragones. La misma que ahora pasaba de largo ante mi puerta, con sus auriculares puestos y la mirada fija en el suelo, como si el simple hecho de saludarme fuera un esfuerzo sobrehumano. Un jueves por la tarde, Mercedes entró en mi habitación sin llamar. Traía en la mano un montón de facturas que arrojó sobre mi cama con gesto acusatorio. «¿Te parece normal, mamá?», dijo señalando los papeles. «Desde que estás aquí, la factura del agua se ha duplicado. ¿Qué haces? ¿Te quedas la ducha abierta a propósito?» «Solo me ducho 3 veces por semana», respondí aturdida. «Y apenas uso agua para otras cosas». «Pues alguien está gastando más, y los niños no son», insistió ella. «¿Y la luz? ¿Por qué dejas la lámpara encendida toda la noche? ¿Sabes lo que cuesta la electricidad?» La dejaba encendida porque a mis 68 años, con la artrosis que me atenazaba las articulaciones, levantarme a oscuras para ir al baño era un peligro. Pero no me dejó explicárselo. «¿Y la comida, mamá? Comes como si aún tuvieras que alimentar a un marido pescador. A tu edad, con lo poco que te mueves, no necesitas tantas calorías». Cada palabra era un latigazo a mi dignidad. Me estaba acusando, ni más ni menos, de ser una carga económica insoportable. Yo, que había entregado casi toda mi pensión para contribuir a los gastos. Yo, que apenas comía las sobras que dejaban en el frigorífico. Pero lo peor estaba por llegar. Esa misma noche, incapaz de dormir, me levanté para buscar una tila en la cocina. La casa estaba a oscuras, pero un hilo de luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho de Javier. Al pasar junto a ella, escuché sus voces. «Ya he pedido varios presupuestos», decía él. «La residencia, el descanso, parece la mejor opción. Tiene servicio médico las 24 horas. ¿Pero aceptarán con su pensión?», preguntó Mercedes. «Ya sabes que mi madre nunca cotizó los años suficientes». «Por eso he estado mirando lo del piso del centro», respondió Javier. «Si lo vendemos ahora, con el boom inmobiliario que hay en el casco antiguo, sacaríamos suficiente para pagar la residencia durante años». «Pero el piso está a su nombre», dijo Mercedes con frustración. «Tendría que firmar».
Hay maneras de solucionar eso, respondió él con un tono que me heló la sangre. Tu madre está mayor, cada vez más desorientada. Un juez podría declarar su incapacidad si presentamos los informes adecuados. Tuve que taparme la boca para no gritar. Estaban planeando declararme incapaz, quitarme mi casa, encerrarme en una residencia. Todo a mis espaldas, como si yo fuera un objeto del que hay que deshacerse cuando ya no es útil. Volví a mi habitación tambaleándome, con el corazón a punto de estallar. Esa noche tomé 2 decisiones. No dejaría que me robaran la poca dignidad que me quedaba, y descubriría por qué mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, se había convertido en un ser tan despiadado. Algo no cuadraba en esta historia. Y yo, Consuelo Ortiz, la profesora que enseñó a leer a media Cádiz, iba a descubrir qué era, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. A veces, la vida te ofrece una mano amiga cuando más perdida te encuentras. Para mí, esa mano llegó una mañana de agosto mientras esperaba el autobús en la parada cercana a casa de Mercedes. El sol caía a plomo sobre Cádiz y el calor me ahogaba casi tanto como mi propia tristeza. Fue entonces cuando escuché aquella voz que me devolvió a tiempos mejores. Consuelo Ortiz. ¿Eres tú o el calor me hace ver visiones? Me giré y allí estaba Dolores Ramírez, con su pelo blanco recogido en un moño y su inconfundible lunar sobre el labio superior. Mi antigua vecina del barrio de la Viña, la misma que vivía en el piso de abajo cuando Antonio y yo criábamos a Mercedes. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos, en el funeral de mi marido. Dolores, exclamé con una alegría que creía olvidada. ¡Qué sorpresa más agradable! Iba a comprar al mercado de abastos, dijo señalando su carrito de la compra. ¿Y tú? Me dijeron que te habías mudado con tu hija a las afueras. Algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y preocupación, me hizo romper el dique que contenía todas mis penas. Quizás fue la familiaridad de su rostro, o tal vez la necesidad desesperada de hablar con alguien que me conociera de verdad, no como la anciana molesta en que me había convertido para mi familia. ¿Tienes prisa?, le pregunté. Yo iba al centro a dar un paseo, ¿podríamos ir juntas? Dolores enlazó su brazo con el mío, como hacíamos décadas atrás cuando salíamos a comprar el pescado que Antonio traía del mar. Prisa es lo único que no tengo a mis 70 años, querida. Vamos, te invito a un café en Los Balcones. Sigue existiendo, ¿sabes? Con el mismo mantel de hule y las mismas tazas desportilladas. Caminamos juntas hasta el casco antiguo, donde las callejuelas estrechas ofrecían sombra y las casas encaladas resplandecían bajo el sol. Por el camino, le conté retazos de mi situación, la habitación junto al trastero, la indiferencia de Mercedes, la crueldad de mis nietos. Ella escuchaba asintiendo, apretando mi brazo de vez en cuando en señal de apoyo. No me sorprende, dijo finalmente cuando nos sentamos en la terraza del café. Mercedes siempre tuvo ese aire de superioridad, incluso de niña. Recuerdo cómo me miraba cuando le ofrecía caramelos, como si no fueran suficientemente buenos para ella. Ha empeorado desde que se casó con Javier, suspiré. Es como si se avergonzara de sus orígenes, de nosotros, de mí. Dolores dio un sorbo a su café antes de mirarme directamente a los ojos. Hay algo que nunca te dije, Consuelo. Algo que vi hace muchos años y que quizás debería haberte contado entonces. Mi corazón dio un vuelco. ¿A qué te refieres? A Mercedes, cuando tenía unos 16 años. La vi en la plaza de San Juan de Dios, sentada en un banco con una mujer mayor, elegante, que no era de nuestro barrio. Hablaban muy cerca, como quien comparte secretos. La mujer le entregó un sobre y Mercedes lo guardó rápidamente en su bolso. ¿Una mujer? ¿Quién? No lo sé. Pero cuando pasé junto a ellas, Mercedes me vio y se puso pálida. Me saludó con un gesto tenso y no volvió a mencionar aquel encuentro. Nunca te lo conté porque pensé que quizás era alguna profesora particular o algo así. Aquella revelación me dejó pensativa. Mercedes nunca había necesitado profesores particulares, era brillante en los estudios. ¿Quién sería aquella mujer? ¿Y qué contenía aquel sobre que tanto interés tenía en ocultar? A partir de aquel día, Dolores se convirtió en mi salvavidas. Acordamos vernos 3 veces por semana. Yo salía de casa temprano, diciendo que iba al mercado o a misa,
Y pasábamos horas caminando por el Cádiz antiguo, recuperando calles y recuerdos que creía perdidos. Durante uno de nuestros paseos por la Alameda Apodaca, contemplando el mar que tanto amaba Antonio, me atreví a contarle el plan de Mercedes y Javier de vender mi piso e internarme en una residencia. «Sinvergüenzas», exclamó indignada. «No pueden hacer eso sin tu consentimiento, Consuelo. El piso es tuyo». «Están hablando de declararme incapaz», confesé con un hilo de voz. «Javier conoce a médicos que podrían firmar los informes necesarios». Dolores se detuvo en seco, su rostro arrugado contraído por la rabia. «Sobre mi cadáver. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos ahora mismo a tu piso. Debes comprobar que todo esté en orden, que no hayan tocado nada». Y así lo hicimos. El pequeño apartamento cerca del barrio de la Villa seguía tal como lo había dejado tras la muerte de Antonio. El polvo cubría los muebles y las fotografías, pero todo estaba allí: los libros de literatura que usaba para mis clases, la colección de conchas marinas de Antonio, el viejo gramófono donde escuchábamos zarzuelas los domingos por la tarde. «Deberías volver aquí», dijo Dolores abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco. «Esta es tu casa, Consuelo. Aquí nadie te tratará como un estorbo». «No puedo», respondí con lágrimas en los ojos. «Si me voy ahora, perderé cualquier posibilidad de entender por qué Mercedes me odia tanto. Hay algo más, Dolores, algo que desconozco y necesito descubrir». Mi amiga me miró con esa sabiduría que solo dan los años. «Entonces quedémonos con la llave», dijo guardándola en su bolso. «Por si acaso. Y mientras tanto, ideemos un plan para descubrir qué se esconde detrás de todo esto». Durante las semanas siguientes, nuestros encuentros se convirtieron en sesiones estratégicas. Dolores había trabajado como secretaria en un bufete de abogados antes de jubilarse y conocía los entresijos legales mejor que yo. «Lo primero es proteger tu patrimonio», me aconsejó una tarde mientras compartíamos unas tapas en el Faro, el restaurante donde Antonio y yo celebramos tantos aniversarios. «Mañana mismo iremos al notario para que redacte un documento donde especifiques que cualquier venta del piso requiere tu presencia física y un examen médico independiente que certifique tu capacidad». «¿Y eso detendrá a Javier?», pregunté escéptica. «Al menos le pondrá las cosas más difíciles». Ahora, sobre Mercedes, bajó la voz como si temiera ser escuchada. «¿Has buscado entre sus cosas? A veces, los secretos se esconden donde menos lo esperas». Negué con la cabeza. Jamás había violado la privacidad de mi hija, ni siquiera cuando era adolescente. Pero quizás había llegado el momento de hacer una excepción. «Su despacho está siempre cerrado con llave», expliqué. «Allí guarda todos sus documentos importantes». Los ojos de Dolores brillaron con una chispa traviesa. «Pues habrá que conseguir esa llave. ¿Recuerdas cuando nos colábamos en la azotea del edificio para tender la ropa fuera del horario permitido? Siempre fui buena encontrando formas de abrir puertas cerradas». Su entusiasmo me contagió. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. No era solo la perspectiva de descubrir la verdad, sino la sensación de tener a alguien de mi lado. Alguien que me veía como la persona que realmente era: Consuelo, la profesora, la esposa de Antonio, la mujer que había navegado las aguas turbulentas de la vida con dignidad. Una tarde, mientras tomábamos horchata en la Plaza de las Flores, Dolores me sorprendió con una propuesta inesperada. «Mi sobrino Paco trabaja en el registro civil», dijo como quien no quiere la cosa. «Podría ayudarnos a buscar información sobre el nacimiento de Mercedes». «¿El nacimiento de Mercedes? Ya conoces esa historia. La adoptamos cuando Teresa murió». «Sí, pero nunca has visto el certificado original, ¿verdad? Solo el de adopción». Era cierto. En aquellos tiempos, los trámites se hicieron con discreción y rapidez. Antonio se encargó de todo el papeleo mientras yo cuidaba de la recién nacida. «¿Crees que ahí podríamos encontrar alguna pista?», pregunté intrigada. «Nunca se sabe. Los documentos oficiales a veces guardan sorpresas», respondió misteriosamente. «Deja que Paco investigue un poco. Mientras tanto, debes encontrar la manera de acceder al despacho de Mercedes». Aquella noche, de vuelta en casa de mi hija, observé la puerta cerrada de su despacho con otros ojos.
Ya no era solo una barrera física, sino el primer obstáculo en mi camino hacia la verdad. Recordé las palabras que solía decirles a mis alumnos cuando se enfrentaban a un texto difícil. Las respuestas siempre están en el papel, solo hay que saber leer entre líneas. Estaba decidida. Con la ayuda de Dolores, mi inesperada aliada, iba a descifrar el enigma en que se había convertido mi propia hija. Porque a mis 68 años había aprendido que el amor incondicional no significa aceptar el maltrato sin cuestionar. Y porque, como me había dicho Dolores con su franqueza habitual, a nuestra edad, querida, ya no tenemos tiempo para andarnos con rodeos. Si algo no encaja, hay que desarmarlo y ver qué pieza está mal colocada. La próxima vez que Mercedes me mirara con desprecio, yo la miraría con conocimiento. Y esa, quizás, sería mi verdadera venganza. La ocasión para comenzar mi investigación llegó antes de lo esperado. Mercedes anunció durante el desayuno que toda la familia pasaría el fin de semana en el puerto de Santa María, en la casa de los padres de Javier. Tú te quedarás aquí, mamá. La casa tiene escaleras y te costaría subirlas, sentenció sin siquiera mirarme a los ojos. La excusa era ridícula, pero perfecta para mis propósitos. En cuanto el coche de Javier desapareció por la calle, llamé a Dolores. 2 horas después, ambas nos encontrábamos frente a la puerta del despacho de Mercedes, armadas con la determinación de 2 veteranas maestras en misión especial. No sé si esto es correcto, murmuré mientras Dolores manipulaba la cerradura con una horquilla. Y es correcto que quieran declararte incapaz y robarte el piso, respondió sin dejar de trabajar en la cerradura. A veces, Consuelo, la justicia hay que buscarla por caminos poco ortodoxos. Tras unos minutos que se me hicieron eternos, la puerta cedió con un chasquido. El despacho de Mercedes era un espacio ordenado y frío, con muebles modernos y ninguna fotografía familiar. Solo diplomas enmarcados y premios de su bufete de abogados. Empecemos por los archivadores, sugirió Dolores. Durante la siguiente hora, revisamos carpetas y documentos sin encontrar nada significativo. Facturas, declaraciones de impuestos, pólizas de seguros, todo perfectamente organizado. Demasiado perfecto, quizás. Mira esto, dijo Dolores señalando un estado de cuentas. Tienen una hipoteca enorme por este chalet. Y parece que Javier ha realizado varias inversiones que no están dando buenos resultados. Efectivamente, las cifras rojas saltaban a la vista. La familia de mi hija estaba endeudada hasta el cuello, con pagos mensuales que superaban con creces sus ingresos. De repente, su interés por vender mi piso cobraba un nuevo significado. Pero esto no explica por qué Mercedes me trata con tanto desprecio, comenté. El dinero justificaría el plan de la residencia, pero no la frialdad, el rencor. Fue entonces cuando Dolores notó algo extraño. El cajón inferior del escritorio tenía doble fondo. Al presionar un pequeño mecanismo oculto, descubrimos un compartimento secreto que contenía una caja de metal antigua. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla. Era la caja donde Antonio guardaba sus documentos más importantes, la misma que creí perdida tras su muerte. Mercedes debió llevársela sin que yo lo notara. Dentro encontramos el certificado de nacimiento original de Mercedes, con el nombre completo de su madre biológica, Teresa Mendoza Heredia. Pero lo que me dejó sin aliento fue el nombre que aparecía en el apartado del padre, Guillermo Sandoval Vega. ¿Conoces a este hombre?, preguntó Dolores. El nombre me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Seguimos revisando el contenido de la caja y encontramos varias cartas atadas con una cinta descolorida. La primera, fechada en 1959, estaba dirigida a Teresa. Mi querida Teresa, comprendo tu decisión de entregar a la niña, pero debes saber que mi oferta sigue en pie. Si algún día cambias de opinión, la familia Sandoval acogerá a la pequeña como merece. El dinero no es problema. Con afecto, Guillermo. Las manos me temblaban tanto que Dolores tuvo que continuar leyendo las demás cartas. Todas seguían un patrón similar: ofertas de dinero, promesas de buena vida para la niña, intentos de contacto que aparentemente Teresa había rechazado. La última carta, sin embargo, no estaba dirigida a Teresa, sino a Mercedes. Fechada en 1975, cuando mi hija tenía 16 años. Querida Mercedes.
Tras nuestro encuentro en la plaza de San Juan de Dios, confirmo lo que te dije. Soy tu abuelo paterno. Tu padre, mi hijo Guillermo, falleció sin saber de tu existencia, pero yo siempre te busqué. La familia que te crió te ocultó deliberadamente de nosotros, negándote tu verdadero legado y posición. La fortuna de los Sandoval te pertenece por derecho. Contacta conmigo cuando estés preparada. Augusto Sandoval. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Mercedes había estado en contacto con la familia biológica de su padre? ¿Nos culpaba a Antonio y a mí por haberla privado de una vida de riqueza? Los Sandoval, murmuró Dolores. Claro, la familia bodeguera de Jerez. Eran dueños de varias bodegas importantes y terrenos. Muy adinerados. Entre las cartas encontramos también recortes de periódicos sobre la familia Sandoval, su imperio vinícola y, finalmente, un obituario: fallece Augusto Sandoval, patriarca de la dinastía bodeguera. La fecha coincidía aproximadamente con la época en que Mercedes comenzó a distanciarse más de nosotros, poco antes de conocer a Javier. Hay algo más, dijo Dolores señalando un sobre que contenía fotografías antiguas. En una de ellas aparecía un joven apuesto con uniforme militar. Al darle la vuelta, leí: Guillermo Sandoval, 1958. El parecido con mi nieto Carlos era asombroso. Otra fotografía mostraba una mansión imponente en lo que parecía ser un viñedo. Villa Sandoval, Jerez, rezaba la inscripción. Y luego, una última imagen: Mercedes, con unos 16 años, junto a un anciano elegante en lo que parecía un restaurante lujoso. Con mi verdadero abuelo, decía la nota escrita por ella misma. La pieza final del rompecabezas era un testamento, una copia notarial del testamento de Augusto Sandoval, donde dejaba a su nieta reencontrada, Mercedes Ortiz Valiente, una cantidad significativa de dinero, pero con una condición: que reclamara legalmente su apellido Sandoval antes de cumplir los 30 años. Mercedes nunca lo había hecho. ¿Por qué? El testamento también mencionaba que la mayor parte de la fortuna Sandoval había sido dilapidada por los hermanos de Guillermo, dejando solo una fracción de lo que una vez fue un imperio. Creo que empiezo a entenderlo, dije finalmente. Mercedes descubrió que podría haber sido rica, heredera de una dinastía bodeguera, en lugar de hija de un pescador y una maestra. Nos culpa por haberle robado esa vida. Pero no fue así, protestó Dolores. Teresa os eligió a vosotros precisamente porque no quería que la familia Sandoval criara a su hija. Mientras reorganizábamos todo para que nadie notara nuestra intrusión, encontramos un último documento escondido en el forro de la caja, una carta de Teresa, nunca enviada, dirigida a su hija aún no nacida. Mi pequeña, cuando leas esto, si algún día lo haces, quiero que sepas que te entregué a Consuelo y Antonio por amor, no por abandono. Los Sandoval destruyeron a tu padre con su ambición y soberbia. No permitiré que hagan lo mismo contigo. He visto el amor en los ojos de Consuelo cuando habla de los hijos que no puede tener. Sé que te criará con valores que valen más que todo el dinero de Jerez. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Teresa lo había sabido todo el tiempo. Su decisión no había sido fruto de la desesperación, sino de un amor profundo y clarividente. Tenemos que irnos, urgió Dolores guardando cuidadosamente la carta de Teresa en mi bolsillo. Pero ahora ya sabes a qué te enfrentas. Mercedes no te odia a ti, odia lo que representas, la vida sencilla y honesta que le impusiste, cuando ella se cree merecedora de palacios y bodegas. Cerramos el despacho dejándolo exactamente como lo encontramos. Pero al salir, me sentía infinitamente más liviana. Por fin entendía el origen de tanto desprecio. El rencor de Mercedes no nacía de algo que hubiéramos hecho mal, sino de un espejismo de riqueza que nunca le correspondió realmente. Ahora tenía las herramientas para confrontar a mi hija. Pero antes, necesitaba un último elemento: la verdad completa sobre la relación entre Teresa y la familia Sandoval. Y para ello, tendría que visitar Jerez y desenterrar secretos que llevaban décadas ocultos bajo el aroma dulzón de las bodegas y el peso de los apellidos ilustres. ¿Estás lista para seguir adelante?, me preguntó Dolores mientras cerrábamos la puerta principal. Más que nunca, respondí. A mis 68 años, estaba a punto de emprender la investigación más importante de mi vida.
No por venganza, sino por justicia. Por Teresa, por Antonio, y por la niña que una vez crié con todo el amor del mundo, esperando que fuera feliz sin necesidad de apellidos grandilocuentes ni cuentas bancarias repletas. El destino tiene formas curiosas de precipitar los acontecimientos. 3 días después de nuestra incursión en el despacho de Mercedes, la familia regresó antes de lo previsto del puerto de Santa María. Al parecer, Carlos había sufrido una insolación y decidieron volver para que descansara mejor en casa. Yo me encontraba en el salón, revisando por enésima vez la copia que Dolores había hecho de la carta de Teresa, cuando la puerta principal se abrió. «Ya estamos en casa», anunció Javier con ese tono falsamente jovial que utilizaba cuando había visitas. Mercedes entró cargando una pequeña maleta. Sus ojos se posaron inmediatamente en el papel que yo sostenía y que, en mi sobresalto, no tuve tiempo de ocultar. Algo en mi expresión debió alertarla, porque dejó caer la maleta y se acercó a mí con pasos rápidos. «¿Qué estás leyendo, mamá?», preguntó con una sonrisa tensa. «Nada importante», respondí intentando doblar el papel, pero mis dedos, entumecidos por la artrosis, no respondieron con la rapidez necesaria. Mercedes me arrebató la carta con un movimiento brusco. La sangre abandonó su rostro mientras sus ojos recorrían las líneas escritas por Teresa casi 4 décadas atrás. Cuando levantó la mirada, ya no era mi hija quien me observaba, sino una desconocida con el rostro contraído por la ira. «¿De dónde has sacado esto?», siseó en voz baja para que Javier, que acomodaba a Carlos en su habitación, no pudiera oírla. «Eso no importa ahora», respondí manteniéndole la mirada. «Lo que importa es que por fin entiendo por qué me desprecias tanto. Te crees una Sandoval despojada de su destino de grandeza». El bofetón llegó tan rápido que no tuve tiempo de esquivarlo. El impacto me hizo tambalear, pero no caí. En 68 años de vida, nadie me había levantado la mano. Ni siquiera Antonio en nuestras peores discusiones. Que fuera mi propia hija la primera en hacerlo me dolió más que la bofetada en sí. «Has estado hurgando en mis cosas», dijo con una voz tan gélida como el viento del Atlántico en enero. «Has violado mi privacidad. Y tú no has violado la mía planeando vender mi casa e internarme en una residencia», repliqué tocándome la mejilla ardiente. «No violaste la confianza de Antonio y la mía ocultándonos que te reunías con Augusto Sandoval a nuestras espaldas». Algo cambió en su mirada, como si de pronto comprendiera que yo sabía mucho más de lo que había imaginado. Mercedes miró hacia las escaleras, asegurándose de que seguíamos solas, y me agarró del brazo arrastrándome hacia la cocina. «Siéntate», ordenó señalando una silla. No era una invitación, sino una orden. Decidí obedecer, no por sumisión, sino para demostrarle que estaba dispuesta a tener la conversación que llevábamos décadas evitando. «¿Qué más sabes?», preguntó cruzándose de brazos. «Sé que eres nieta de Augusto Sandoval. Que tu padre biológico era Guillermo Sandoval Vega. Que Teresa te entregó a nosotros precisamente para alejarte de esa familia. Y sé que Augusto te encontró cuando tenías 16 años y te llenó la cabeza con promesas de riqueza y posición social». Mercedes soltó una risa amarga. «¿Y no crees que tenía derecho a saberlo? Me robasteis la oportunidad de crecer en la abundancia, de tener el apellido que me correspondía». «No te robamos nada», respondí con firmeza. «Te dimos un hogar, educación, amor incondicional. Me disteis una vida mediocre», estalló golpeando la mesa con el puño. «¿Sabes lo que significa ser una Sandoval en Andalucía? Puertas abiertas, contactos, oportunidades. En lugar de eso, crecí como hija de un simple pescador que apestaba a sardinas». Cada palabra era una puñalada directa a los recuerdos que yo atesoraba de nuestra familia. Antonio, mi Antonio, reducido a un simple pescador que apestaba a sardinas. El hombre que había trabajado de sol a sol para que Mercedes pudiera estudiar en Sevilla, para que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. «Antonio te adoraba», dije conteniendo las lágrimas. «Vendió su barca para pagar tu boda con Javier». «Una barca vieja y destartalada», escupió con desprecio. «Mientras los Sandoval podrían haberme regalado una casa entera como presente de bodas». «¿Y por qué no reclamaste el apellido entonces?». «Sé lo del testamento de Augusto. Tenías que hacerlo antes de los 30 años».
Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro antes de que la máscara de frialdad volviera a instalarse. Cuando por fin reuní el valor para hacerlo, ya era tarde. Augusto había muerto y sus hijos impugnaron el testamento. La fortuna Sandoval ya no era lo que fue. Las bodegas se vendieron a una multinacional francesa, las propiedades se dividieron o hipotecaron. Solo quedaban las migajas de lo que una vez fue un imperio. Así que eso era. Mercedes había descubierto que su sueño dorado ya no existía, que había renunciado demasiado tarde a su vida mediocre para abrazar una grandeza que se había esfumado. Y nos culpas a nosotros, concluí. No a los Sandoval que dilapidaron la fortuna, no a Teresa que quiso protegerte de ellos, sino a Antonio y a mí, que lo único que hicimos fue quererte. Me ocultasteis la verdad, gritó. Nunca te ocultamos que eras adoptada, repliqué alzando también la voz. Siempre supiste que Teresa era tu madre biológica. Si no te hablamos de los Sandoval fue porque ella nos lo pidió expresamente. Excusas, murmuró con desdén. Siempre has sido buena inventando excusas para justificar tus acciones. En ese momento, Javier apareció en la puerta de la cocina, atraído por nuestras voces alteradas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con el ceño fruncido. Mercedes le tendió la carta de Teresa con manos temblorosas. Mi madre ha estado registrando mi despacho. Ha encontrado esto y quién sabe qué más. Los ojos de Javier se oscurecieron mientras leía. Cuando terminó, me miró como si yo fuera una criminal. Esto es inaceptable, Consuelo, sentenció. Has traicionado la confianza de esta familia. Familia, repetí con amargura. ¿Llamas familia a un grupo de personas que planea deshacerse de una anciana como quien se deshace de un mueble viejo? Sí, lo sé todo. Sé que queréis vender mi piso para pagar vuestras deudas. Sé que habéis pensado en declararme incapaz. El rostro de Javier se contrajo en una mueca de furia contenida. Eres una malagradecida. Te acogimos cuando Antonio murió, te dimos un techo. Un cuarto junto al trastero, exclamé. Comida recalentada cuando os acordáis de que existo. Desprecio constante. Y me llamáis malagradecida. Mercedes se interpuso entre Javier y yo, como temiendo que la situación pudiera tornarse física. Esto se acabó, mamá, dijo con una frialdad que helaría el infierno. Tienes dos opciones, o te disculpas ahora mismo y prometes no volver a mencionar este asunto nunca más, o haces las maletas y te vas de esta casa hoy mismo. La miré a los ojos, a esos ojos que una vez habían brillado de alegría cuando Antonio volvía del mar, a esos ojos que ahora solo reflejaban ambición frustrada y resentimiento. Me iré, respondí con una dignidad que creía perdida. Prefiero vivir bajo un puente que seguir un minuto más donde no soy bienvenida. Como quieras, respondió encogiéndose de hombros. Pero olvídate de volver cuando te arrepientas. Y por supuesto, no cuentes con nuestra ayuda económica. No la necesito, respondí levantándome. Aún tengo mi pensión y mi piso, por mucho que os pese. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, escuché la voz de mi nieta Elena preguntando qué sucedía. La abuela se va, respondió Mercedes con indiferencia. Ya era hora. Ni siquiera esas palabras crueles pudieron herirme más de lo que ya estaba. Con manos temblorosas, recogí mis escasas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado meses atrás. Las fotografías de Antonio, algunos libros, la ropa imprescindible. El resto podían quedárselo o tirarlo, ya no me importaba. Cuando bajé, la familia al completo estaba en el salón, observándome como si fuera una intrusa. Incluso Carlos, pálido por la insolación, había salido de su habitación para presenciar mi partida. Solo Elena parecía vagamente incómoda con la situación. Adiós, dije simplemente. Nadie respondió. Al cerrar la puerta tras de mí, no sentí tristeza sino determinación. Porque ahora sabía que había una historia mucho más grande por descubrir. Una verdad oculta en Jerez, entre viñedos y bodegas centenarias. Una verdad que Mercedes desconocía y que quizás explicaría por qué Teresa había temido tanto a los Sandoval. Mientras esperaba el taxi que había llamado Dolores, miré por última vez aquella casa que nunca había sido mi hogar. Volveré, prometí en silencio. Y cuando lo haga, tendrás que enfrentarte no solo a mis verdades, Mercedes,
sino a las tuyas propias. El sol se ponía sobre Jerez de la Frontera, tiñendo los viñedos de un color dorado que recordaba al fino que había hecho famosa a esta tierra. 3 días habían pasado desde mi dramática salida de casa de Mercedes. Dolores me había acogido en su pequeño piso del barrio de la Viña, pero yo sabía que no podía quedarme allí indefinidamente. Necesitaba respuestas, y para encontrarlas había viajado hasta Jerez con la dirección de las antiguas bodegas Sandoval en mi bolsillo y el corazón encogido por la incertidumbre. ¿Está segura de que quiere hacer esto sola?, me había preguntado Dolores al despedirnos en la estación de autobuses. A nuestra edad, las sorpresas no siempre son buenas compañeras. Pero algunas batallas deben librarse en solitario. Esta era la mía. Las bodegas Sandoval ya no existían como tales. Como Mercedes había dicho, ahora pertenecían a una multinacional francesa que había conservado el nombre por tradición, pero nada quedaba de la familia en aquel lugar. Sin embargo, el encargado, un hombre mayor llamado Manolo, llevaba trabajando allí desde los años 50 y recordaba perfectamente a los antiguos dueños. ¿Los Sandoval? Claro que los recuerdo, me dijo mientras me guiaba por las cavas subterráneas donde envejecían las botas de vino. Don Augusto era un hombre imponente, de los que ya no quedan. Pero sus hijos, esa es otra historia. El mayor, don Guillermo, era diferente. Un soñador, decían algunos. Un rebelde, decían otros. ¿Conoció usted a Guillermo Sandoval?, pregunté sintiendo que el pulso se me aceleraba. Como si fuera ayer, respondió Manolo deteniéndose junto a una bota especialmente antigua. Este Jerez lo seleccionó él personalmente antes de marcharse a la mili. Tenía buen ojo para el vino, como su padre. Una lástima lo que pasó. ¿Qué pasó exactamente?, insistí. Mercedes nunca había mencionado cómo había muerto su padre biológico. Manolo me miró con suspicacia. ¿Por qué tanto interés en los Sandoval, señora? Ya no queda ninguno por aquí. Le conté una versión simplificada de mi historia, omitiendo que Mercedes era mi hija adoptiva, pero explicándole que investigaba para una amiga que podría estar emparentada con ellos. La mentira no me resultó cómoda, pero era necesaria. Don Guillermo murió en un accidente de coche en 1959, me reveló finalmente. O eso fue lo que dijeron. Pero aquí todo el mundo sabía que no fue ningún accidente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir? Guillermo se había enamorado de una chica de Sevilla, una estudiante de magisterio de familia humilde. Teresa se llamaba. Don Augusto se opuso ferozmente a esa relación. Los Sandoval no mezclaban su sangre con cualquiera, decía. Cuando supo que la chica estaba embarazada, montó en cólera. Hubo una discusión terrible aquí mismo, en estas bodegas. Al día siguiente, Guillermo apareció muerto en la carretera de Sanlúcar. Mi corazón dio un vuelco. Teresa, la estudiante de magisterio. La madre biológica de Mercedes. Siempre se rumoreó que don Augusto había mandado a alguien a darle un susto a su hijo, para que entrara en razón. Pero las cosas se fueron de las manos, continuó Manolo bajando la voz. En aquellos tiempos, con Franco en el poder y los Sandoval tan bien conectados, nadie investigó demasiado. Un asesinato. O al menos, una muerte provocada. Las piezas comenzaban a encajar de forma aterradora. ¿Y qué pasó con la chica? ¿Con Teresa?, pregunté con un nudo en la garganta. Desapareció. Algunos dijeron que la familia le había pagado para que abortara y se marchara al extranjero. Otros, que había muerto al dar a luz en secreto. Manolo se encogió de hombros. Nunca se supo la verdad. Pero yo sí la sabía. Teresa había sobrevivido, había dado a luz, y había confiado a su hija a una pareja que la criaría lejos de la influencia tóxica de los Sandoval. Nosotros. Salí de las bodegas con más preguntas que respuestas. Si Augusto Sandoval había estado implicado en la muerte de su propio hijo, ¿por qué años después había buscado a su nieta? ¿Arrepentimiento? ¿O había algo más? Mi siguiente parada fue el registro civil de Jerez. Gracias a los contactos del sobrino de Dolores, pude acceder a documentos que normalmente estarían restringidos. Allí, entre polvorientos archivos, encontré el certificado de nacimiento original de Mercedes, no el de adopción que conocíamos. La sorpresa me dejó sin aliento,
El nombre del padre no era Guillermo Sandoval, como habían indicado las cartas encontradas en casa de Mercedes, sino desconocido. ¿Por qué Teresa habría ocultado la paternidad de Guillermo? ¿Temor a los Sandoval? ¿O había algo más siniestro en toda esta historia? La respuesta llegó en forma de una coincidencia casi milagrosa. Al salir del archivo, me crucé con una anciana que me resultó vagamente familiar. Nos miramos durante unos segundos hasta que ella exclamó: «Consuelo. Consuelo Ortiz. ¿Eres tú?» Era Margarita Domínguez, compañera de estudios de Teresa en la Escuela de Magisterio de Sevilla. La había conocido brevemente cuando Teresa llegó a nuestra casa aquella noche de tormenta. Tomamos café en una terraza cercana, y fue allí donde la verdad, la impactante verdad que llevaba décadas oculta, salió finalmente a la luz. Teresa nunca quiso a Guillermo, me confesó Margarita. Fue obligada a mantener una relación con él. Don Augusto la amenazó con arruinar la carrera de su padre, que era funcionario municipal. En aquella época, con la posguerra aún reciente, las familias poderosas como los Sandoval tenían control absoluto sobre la vida de los demás. «Pero quedó embarazada», murmuré confundida. «No de Guillermo», respondió Margarita con un suspiro pesado. «De Antonio. Tu Antonio». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Las tazas, las mesas, los transeúntes, todo quedó suspendido en un instante eterno mientras mi mente procesaba aquella revelación imposible. ¿De Antonio? No, eso no puede ser. Antonio y yo intentamos tener hijos durante años sin éxito. Los médicos dijeron que yo no podía. Fue antes de que os casarais, explicó Margarita. Antonio y Teresa se conocieron durante un verano en Cádiz. Él era pescador, ella estaba de vacaciones. Se enamoraron, pero sabían que no tenían futuro juntos. Cuando Teresa descubrió que estaba embarazada, ya había regresado a Sevilla y estaba atrapada en la relación forzada con Guillermo. La cabeza me daba vueltas. Antonio nunca me había hablado de Teresa, de ninguna relación anterior a la nuestra. Teresa sabía que Guillermo no era el padre, pero Augusto la obligó a mantener la farsa. Cuando Guillermo murió y Augusto descubrió que el bebé no era de su hijo, enloqueció. Juró que la criatura nunca llevaría el apellido Sandoval, que nunca tendría derecho a la herencia familiar. Teresa huyó aterrorizada. Lo único que se le ocurrió fue buscar a Antonio, el verdadero padre de su hija. Por eso vino a nuestra casa aquella noche, susurré, recordando cómo Antonio había palidecido al ver a Teresa en la puerta. Antonio nunca supo que era el padre, continuó Margarita. Teresa no se lo dijo. Te respetaba demasiado, Consuelo. Sabía que vosotros no podíais tener hijos y pensó que era el destino. Le pidió a Antonio que cuidara de la niña sin revelarle nunca la verdad. Fue su último acto de amor antes de morir. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas. Mercedes era hija de Antonio. Mi Antonio. La niña que habíamos criado como adoptada era, en realidad, su hija biológica. Una hija que yo nunca pude darle. ¿Lo sabía Augusto? ¿Sabía que Antonio era el padre cuando contactó con Mercedes años después? Pregunté. Lo sospechaba. Por eso esperó tanto tiempo. No quería reconocer a Mercedes como su nieta, sino utilizarla para su venganza final contra Antonio, el hombre que había mancillado el honor de los Sandoval. Así que todo había sido una elaborada venganza. Augusto había envenenado la mente de Mercedes contra nosotros, haciéndole creer que le habíamos arrebatado su destino glorioso como heredera de los Sandoval, cuando en realidad la habíamos salvado de una familia capaz de provocar la muerte de su propio hijo. Hay algo más que debes saber, añadió Margarita. Antes de morir, Teresa escribió toda la verdad en una carta y la confió a un notario de Sevilla, con instrucciones de entregarla a Mercedes cuando cumpliera 21 años. Pero la carta nunca llegó a su destino. Augusto tenía contactos por todas partes. Compró el silencio del notario. El sol se había puesto por completo cuando me despedí de Margarita. La noche caía sobre Jerez, pero para mí, era como si un nuevo amanecer comenzara a iluminar mi vida. Por fin entendía todo, el amor incondicional de Antonio hacia Mercedes, su insistencia en tratarla como propia, su obsesión por darle lo mejor aunque eso significara vender su adorada barca. Y ahora entendía también la frialdad de Mercedes.
Toda su vida había sido construida sobre una mentira. Ni era una Sandoval despojada de su herencia, ni era una adoptada por caridad. Era la hija de Antonio, un simple pescador de Cádiz que nunca supo que aquella niña llevaba su sangre. Con esta revelación ardiendo en mi pecho, tomé el último autobús de regreso a Cádiz. Era hora de enfrentar a Mercedes con la verdad, toda la verdad. Una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. El día que regresé a casa de Mercedes no llevaba maleta ni regalos, solo un sobre con documentos y el peso de una verdad demasiado tiempo silenciada. Dolores me acompañó hasta la puerta, pero me dejó enfrentar sola el último acto de esta historia familiar. Estaré esperando en el café de la esquina, me dijo apretando mi mano. Pase lo que pase, recuerda que ahora tienes un hogar donde volver. Cuando Elena abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. A sus 13 años, era la viva imagen de Antonio, los mismos ojos de mar, la misma sonrisa que parecía guardar secretos. Abuela. No sabía que ibas a venir, exclamó sin saber si debía abrazarme o mantener la distancia que su madre habría exigido. Necesito hablar con tu madre, cariño. Es importante. Mercedes apareció en el recibidor con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho, una postura defensiva que había perfeccionado con los años. Si vienes a disculparte, has tardado demasiado, dijo con frialdad. No vengo a disculparme, sino a entregarte algo que te pertenece desde hace mucho tiempo, respondí extendiéndole el sobre. La verdad. En el salón, mientras Mercedes revisaba los documentos con manos temblorosas, el testimonio notarial de Margarita, la copia del registro civil, las pruebas de la interferencia de Augusto con el notario de Sevilla, Carlos y Elena nos observaban desde un rincón, testigos silenciosos de un terremoto familiar que sacudía los cimientos de su identidad. Esto es absurdo, murmuró Mercedes cuando terminó de leer. Antonio no puede ser mi padre biológico. Me habrían dicho algo, él me habría. Él nunca lo supo, la interrumpí. Teresa se llevó ese secreto a la tumba para protegernos a todos. Antonio te quería como a una hija porque lo eras, aunque ninguno de los dos lo supiera. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Mercedes se levantó y caminó hasta la ventana, dándonos la espalda mientras procesaba la demoledora revelación. ¿Significa esto que no somos Sandoval?, preguntó Carlos con una mezcla de confusión y decepción. Que el abuelo era realmente, nuestro abuelo. Significa que sois nietos de Antonio Valiente, un hombre que se levantaba antes del alba para pescar y que vendió su barca para que vuestra madre pudiera estudiar en Sevilla. Un hombre que jamás os habría juzgado por vuestros apellidos sino por la bondad de vuestros actos. Mercedes se giró lentamente. Su rostro mostraba una lucha interna, como si dos versiones de ella misma batallaran bajo su piel. Por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. Todo este tiempo, susurró. Toda mi vida construida sobre una mentira. El desprecio hacia vosotros, el resentimiento. ¿Sabes lo que me dijo Augusto? Que vosotros me habíais apartado deliberadamente de mi verdadero destino, como Sandoval. Que mi vida con Antonio y contigo había sido un secuestro disfrazado de adopción. Elena se acercó y tomó mi mano, un gesto espontáneo de conexión que me llenó los ojos de lágrimas. Entonces, ¿eres realmente nuestra abuela? No solo por adopción. Lo soy en todas las formas que importan, pequeña, respondí apretando su mano. Por elección, por amor y por los años compartidos. Javier, que había permanecido al margen, se acercó a su esposa con una expresión que no supe descifrar. Mercedes, esto cambia muchas cosas. Lo cambia todo, respondió ella con un suspiro profundo. Luego se volvió hacia mí. Necesito tiempo, mamá. No puedo procesar esto de golpe y fingir que los últimos años no han existido. No esperaba menos. Las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana, y la nuestra era una herida que había supurado durante décadas. Lo entiendo, dije levantándome. No he venido buscando un final de cuento de hadas. Solo quería que conocieras la verdad, que supieras que Antonio siempre fue tu padre, en todos los sentidos posibles. Y que cuando quieras hablar, estaré en mi casa. En nuestro antiguo hogar. Al salir, Carlos me siguió hasta la puerta. ¿Abuela? ¿Puedo ir a visitarte algún día?
Quiero que me cuentes más sobre el abuelo, sobre cómo era realmente. Una semilla de reconciliación, pequeña pero prometedora. Han pasado 6 meses desde aquel día. Vivo de nuevo en mi piso del barrio de La Viña, donde las paredes siguen guardando los ecos de risas y conversaciones de tiempos mejores. He recuperado mi independencia, mi dignidad y algo de la paz que creí perdida para siempre. Mercedes y yo nos vemos una vez al mes. Nuestras conversaciones son todavía tensas, cargadas de un pasado que no se puede borrar. Pero cada encuentro es un pequeño puente tendido sobre el abismo que nos separaba. Elena viene a visitarme los viernes por la tarde. Le enseño a cocinar los guisos que tanto le gustaban a Antonio, y a veces hablamos de literatura, descubriendo que compartimos la misma pasión por los libros. Carlos aparece ocasionalmente, más reservado pero igualmente curioso sobre sus raíces. Dolores sigue siendo mi compañera de paseos y confidencias. ¿Ves?, me dice a menudo. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde toda una vida. He aprendido que la familia no es solo la que te da la sangre o el apellido. Es la que construyes día a día con pequeños gestos de amor y respeto. Es la que te acepta como eres y te permite ser quien necesitas ser. Y el perdón no es olvidar el daño recibido, sino comprender que todos somos víctimas de nuestras propias historias incompletas. Mercedes fue manipulada por un hombre amargado que buscaba venganza. Yo fui prisionera de un secreto que ni siquiera conocía. Ahora, mientras contemplo el atardecer desde mi ventana, con el mar de Cádiz extendiéndose como una promesa infinita, sé que Antonio estaría orgulloso. No solo he sobrevivido, he redescubierto el valor de mi propia historia. Y al hacerlo, quizás he ayudado a mi familia a encontrar la suya. A los 68 años, con las manos arrugadas y el corazón cicatrizado, he aprendido que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para la verdad. Nunca es tarde para el amor.